En el momento que decidí usar este deck, a Konami se le ocurrió sacar una banlist. A pesar de esta desgracia, vi la oportunidad de seguir probando este deck, pero ahora en torno a estos cambios que serán oficiales el 9 de abril. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y hoy toca darle a las Trap Tricks una oportunidad con esta versión post-banlist para seguir vivas en el formato. Como siempre, no se olviden de darle like al video y suscribirse si no lo están y comenten qué les parece esta versión. Así que ahora sí, pasemos con el deck. Si bien recién me animé a probar las Trap Tricks esta semana cuando llevan un tiempo en el meta y teniendo en cuenta que la gente que entrara a este video quiere ver esta optimización, hacer una explicación profunda de cada carta estaría de más. Bueno, al menos con esto se me ahorra un montón de horas de edición. Pero aquí vamos a lo importante, ¿qué es lo que cambia? Vemos ahora tanto Nibiru como el campo de las Trap Tricks están limitadas a 3, así que vamos a tener que priorizar disrupciones al oponente o nuestra propia consistencia. Es más, viendo desde que se han subido a la página de Duel Links Meta el día de ayer, muchos ya dejaron de lado a Nibiru completamente para dar paso a cualquiera de estas hands que están viendo ahorita en pantalla e incluso hasta Kaijus. Efectivamente, esos son los cambios que he podido realizar en el deck de ahora, también chequeando un poco de que incluso había gente que también existía la posibilidad de jugar un libro del eclipse con 2 del campo, pero al final creo que también chequeando por ahí en Duel Links Meta veo que mucha gente está jugando el libro de la luna. Bueno, ya se empezó a jugar, así que bueno, tengo las copias para jugarlo. También en cuestión de las hand traps, depende de lo que tengan. Acá yo juego 2 Effect Veiler porque las tengo. Si tuviese más draws, pues métale en más, especialmente teniendo en cuenta cómo estamos en un formato en el que casi todos los decks siempre va a priorizar buscar más de una vez del deck a la mano o incluso robar, lo cual eso termina limitando un montón. También he visto, como les he comentado, que alguien se ha animado a jugar Kaijus. No sé qué tan consistente podría hacer esto, pero también hemos visto de que la comunidad no se ha tardado mucho en hacer ese tipo de cambios, teniendo en cuenta de que todos especialmente juegan una hand trap realmente buena como lo es Nibiru. Personalmente yo solo tengo uno y nunca tuve la oportunidad de activarlo, aparte que era que jugar con Granito, que también está limitado a uno con el Dólar, así que me imagino que todos también vamos a estar yendo por el camino de negarle los efectos del cementerio al adversario. También, como dato importante, he visto que, bueno, Tifón se sigue manteniendo realmente que sí o sí se tiene que usar en el deck, aunque también en la semana que estuve probando el deck, pues también estuve probando Pecado Malévolo para que juegue a la par con esa sinergia con Pigulica, o bueno, ¿cómo se llama? Pingüícula, para simplemente a la hora que tú destierres con el Malévolo, luego se pueda acoplar esa carta que desterró. Y también yo sé que parece raro de que, por ejemplo, viendo a tanta gente que puede llegar a jugar 2 de la Atipus o que simplemente no están jugando una copia ocularia más el otro enlace que permite devolver a la mano cuando es coenlazado. De todas formas lo voy a poner ahí en la pantalla, pero veo también el Arumerus como un follow-up para revivir alguno de nuestros monstruos y no depender netamente del campo o de nuestra normal summon de la Dioanera Atrapadora para revivir a uno del cementerio. La verdad que este deck tiene todavía para pelearlo, quizás ya no de la mejor manera posible de la que por ahora sigue siendo tier 1, pero bueno, veamos qué es lo que tiene que hacer. Ahora sí, pasamos a repeticiones. Bueno, aquí arrancamos con la primera partida. Es un deck medio raro que voy a mostrar a continuación porque, aunque no lo crean, hasta hace un par de días atrás había visto este deck que le voy a decirle nada más deck de Rebeca, porque personalmente es un deck que juega justo con esta habilidad que tiene este personaje y que medianamente para el día que jugué contra este oponente, pues justo me había encontrado ese video acá de ese deck, así que de todas formas les voy a dejar una tarjetita aquí arriba a la derecha del video que vi, que en realidad, aunque obviamente no va a ser mucho este deck, ya se los voy a adelantar y no me refiero al de los Trap Tricks sino al del rival, pues técnicamente te puede dejarte un campazo realmente fuerte si no tienes una forma de parar lo que sin negaciones por desde la mano, desde el propio campo, desde las counters y tal, porque este deck es una combinación de Dragon Maid, Tachyon y no sé qué más. Que bueno, comenzamos un poco con el deck, pues vemos que la mano, si bien tenemos la mano, bueno, la carta trampa de las Trap Tricks pues nos da para activar la habilidad. El Effect Veiler, que si bien uno hubiese sido mejor, pero bueno, tener 2 pues me hacía un poco raro, ¿no? Especialmente teniendo turno 1. A ver, activamos la habilidad, trayectoria atrapadora, descartamos un Effect Veiler para añadirnos tanto la Mirmeleo con una trampa más. Activamos el campo, con eso vamos a tener una normal adicional, lo invocamos, vamos a buscar otra trampa más y podemos activar la habilidad, o bueno, primero vamos a hacer la invocación por enlace de cera. Si se preguntan por qué el juego no tiene sonido, pues es algo simple. Por la última vez que, aunque no lo crean, esta es la segunda vez que grabo todo esto y a la hora que he querido escuchar todo, pues tal parece que incluso bajándole un poquito el volumen al juego, pues prácticamente se escuchaba más fuerte de lo que yo pensaba y mi voz no se escuchaba tanto, así que voy a dejar simplemente la música de fondo con mi voz, así vamos a estar más atentos a lo que digo y a lo que pasa sin ningún
problema. Así que ahora sí, no. Tenemos monstruos atrapadora. Bueno, la Diona va a dejar otra vez seteada el agujero trampa vacía. Seteamos también borones por efecto de la cera. Activamos Pingu. Bueno, invocamos a la Pingu para evitarme más rollos con el nombre. Vamos a buscar a la otra cera. Y este vendría a ser más o menos el combo. Luego de haber hecho esto, invocar a la Pingu, vamos a invocar a la atrapadora luego de haberla buscado. También pudimos haber buscado a la Aracno, ¿verdad? Por si es que para proteger, aunque sea que nuestro backroom se ha destruido, aunque sea una vez. Pero creo que para tener un campo más completo con la Diona podemos revivir a algún monstruo atrapadora que tengamos en el cementerio para dejar otro monstruo de rango 4. A Myrmeleontida va a activar su efecto. Probablemente no tiene nada que targetear ninguna magia o trampa al adversario. Y de todas formas una Visualer nos viene de lujo. También está la opción, bueno, primero vamos a terminar esto, ¿no? Hacemos enlace 2, hacemos culinaria que va en la end a revivir a nuestra Pingu otra vez al campo. Y que si bien aparte de Doler también había otra opción del Exit 4 que te permitía, bueno, lamentablemente para cuando estoy grabando esto no está, no tengo el nombre en la mente, pero van a estar viendo la imagen en pantalla del Exit que me estoy refiriendo para poder robar otras dos cartas y descartar una. Si bien podría acelerar el mazo y quizás rezar por tener alguna handra, pero a la larga si gana traspasar tu campo con todos los monstruos que van a ver que estoy dejando, pues al final que tú solo tengas una carta en mano o dos y que no tengas una forma de hacer follow-up, pues lamentablemente es muy perjudicial para nosotros. En Face revivimos a la Pingu, terminamos turno y así es como terminamos este primer combo. Vemos Caridad de Ángel Guardián, que es la habilidad que juega el rival. Tenemos a Cularia, que si bien también era otra opción dejar a Cera para ir ciclando monstruos, invocarlos desde el deck al campo, pues Cularia te permite que las trampas de agujero que tengamos seteadas, cuando las activemos en vez de irse al cementerio, se vuelvan a colocar, algo así como la Final Battle, que la verdad que muy gracioso mencionar su terror en este deck. Pero bueno, el rival va a activar la habilidad Dragón del Brillo, es de la versión que les estaré dejando ahí la tarjetita hace un tiempito, ya la habrán visto por si les interesa. Y bueno, nada más, Boronless nos encadena Droplet y aquí hemos visto de que me olvidé por completo de activar el efecto Dollar, nos va a negar Cularia, así que por eso nuestra carta ya no se van a ir seteadas, sino que se van a ir al cementerio. Acá simplemente para tener algún atrapador en el cementerio he decidido desacoplar a pesar de que sé que está negado, no es necesariamente un display, es simplemente para tener ahí. Y bueno, también que tiene un montón de cartas así, es una combinación de absolutamente todo, la verdad. Acá con Effect vamos a negar la invocación de su Synchron, bueno, el Synchron cohete que se va a haber negado, va a ser invocación por enlace al Dragón Golpeador que va a buscar la magia de campo, pero con esto ya tenemos un target para nuestra Myrmeleontida. Va a activar carta, vamos a tirar nuestra trampa agujerotea del cementerio, vamos a targetear a Myrmeleo, vamos a invocarla, sacar efecto, destruimos, otra disrupción más, lanzamiento cohete, trazador va a destruir a su monstruo, va a invocar a otro, Pingu, nos vamos a acoplar a su monstruo y para los que no los tengan en cuenta, cada material que tú tengas de acá con Pingu hace que sea afectado por los tipos acoplados, o sea que ahorita nuestra Pingu es inmune a los efectos de los monstruos tipo dragón. El rival se está gastando sus recursos para hacer cualquier tipo de jugada, pero oh sorpresa, o agujero trampa vacío, negamos invocación, traco unidad, destierra 2, invoca, activamos la terrora pesadilla, targeteamos, destruimos, desterramos y el rival ante toda esa disrupción pues ya no tenía nada más que hacer. La partida arrancamos de segundo y nos enfrentamos a Shark, aunque claro, bueno, Shark no necesariamente al otro tipo que no me acuerdo cómo se llamaba, porque tiene dos tipos de personaje con diferente nombre, pues está. El Monster Variant, bueno, este deck, o bueno, con este personaje se juegan con dos habilidades distintas y acá vamos a ver una de estas, que te juega con el campo Variant, que en realidad es muy molesto tener un campo que te proteja a tus monstruos que proteja a los monstruos del oponente de ser targeteados o destruidos. Eso realmente suele ser muy molesto para cuando termine iniciando este duelo. La mano termina siendo buena, el rival es cierto que no dejó un campo recontra poderoso, pero creo que por todo lo que puede llegar a ser el deck de molesto, especialmente por el campo, pues hay que ingeniárselas, ¿no? Acá vamos a tirar el efecto, atrapadora, activa el efecto de su magia y subida de rango. Acá lo queríamos voltear, pero oh sorpresa, es por eso que deben tener muchísimo cuidado, especialmente aprenderse los efectos de las cartas. Al final le terminó volteando su tiburón sable porque no tenía nada más. Acá hace su Chaos, al honor silenciosa oscuridad, se va a llevar, bueno, Doble Variant, va a seccionar su monstruo, se lo va a llevar, pero lo bueno y la segunda parte de la habilidad es que cuando nuestro adversario active una carta en nuestro turno, no solo podemos invocar podemos hacer otra invocación adicional, sino que de paso también podemos jugar un monstruo, tanto de los Exit atrapadoras como de nuestros enlaces, pero por el momento no era necesario más porque todavía no habíamos activado la primera parte, ¿no? Descartamos el campo, ¿por qué? Porque podemos volver a buscarlo con Púdica, nos seguimos otra trampa, territorio atrapadora, vamos a jugar nuestro Atipus, Púdica nos va a buscar otra vez el campo, aquí hacemos Jardín Atrapador, tenemos otra norma adicional, Atipus va a negar los efectos del campo, así que su monstruo que ellos ahora sí va a poder ser targeteado. Cera por Púdica, ahora tenemos la trampa, la agujerotea va a activarse, descartamos, invocamos, Cera va a volver a invocar a la Diona va a setear, Cera va a volver a setear ahora una Boronless, vamos a aprovechar los monstruos que tenemos en el campo, Pingu toca el campo, activamos efecto, desacoplamos, buscamos la Aracno que también la podemos invocar, atrapadoras, vamos a desterrar a la Cera
para invocar a la Púdica, que no había activado su efecto. Vamos a desterrar su monstruo Chaos 101, que ahora sí puede ser targeteado porque el campo ya está negado. Vamos a activar el efecto de la Pingu, vamos a llevárnoslo, vamos a estar inafectados por monstruos agua, atacamos con Púdica, atacamos también con la Pingu y ya de por sí que si bien el campo sabemos que no fue fuerte, pero el campo a veces al no leerlo, no saber qué es lo que hace, que no puedes detectar o tal, te puede llevar a hacer misplays muy considerables que te pueden llevar a la derrota, pero incluso teniendo ese tipo de jugadas, pues al final nos terminamos llevando la partida. Y estarán reconociendo esta partida y es del reel del adelanto que les había hecho hace un par de días atrás, que también mencionar algo así rapidito. Para cuando estoy volviendo a grabar estas repeticiones, pues hemos llegado a la gran cifra de los 420, de los 420 suscriptores, así que se los agradezco mucho para toda la gente que apoya este canal, así que bueno, vamos a seguir por más. Tenemos la mano que es realmente buena, con Mirmeleóntida o con la Púdica, cualquiera de esos podría ser, de paso que la habilidad obviamente nos permite arreglarlos a mano. Y tenemos un draw que, conociendo que los Virtual Worlds son de añadirse cartas a la mano y tal, pues es realmente beneficioso. Acá va a activar Kinlo, va a activar Lulu para mandar a la chuche y buscarse carta. Y a partir de esa búsqueda nosotros vamos a lanzar Droll inmediatamente para que no pueda volver a buscar otra carta. Va a activar protección de Princesa Adena, que obviamente al ser habilidad eso se va a librar prácticamente de Droll, así que solo va a poder robar una carta y añadirse una más a la mano. Pero cartas como Quilón, cartas como el propio Synchro de Polvo Estrellas que te permite robar una carta no van a poder activar su efecto. Aquí hace otra vez Synchro, como bien dicho, Guerrero de la Carga de Polvo Estrellas no va a poder activar su efecto. Lo va a targetear, va a mandar a su Xuangu para revivir a la Lulu. Va a hacer otra vez sincronía por el Shenjing y así que ya tiene otro monstruo más. Lily va a activar efecto, va a seguir mandando cartas a lo loco para poder invocar ya a su Beatriz, que al final lo que va a querer hacer es tener al zombie. Que ya, por quien no sabía, acá también en el canal hemos hecho nuestro propio deck Virtual World para quien quiera chequearlo, pero es una versión, ya les digo, que con los zombies es realmente muy fuerte. Acá va a querer, ya sabemos cómo se juega este deck, ya sabemos que siempre van a querer buscar tener al monstruo Lords en el campo, así que de primeras lo vamos a negar para gastarle uno de sus materiales. Xuangu va a revivir a su Lily, va a hacer sincronía, va a hacer Shen. Todos nuestros monstruos en el campo, bueno, de cartas del campo siempre van a ser desterrados, pero para nuestra mala suerte, y esto sí nos jugó bastante en contra, al menos al inicio de la partida. Ya tenía Mundo Zombie a la mano, así que de no haberlo tenido, pues le hubiéramos restado bastante al campo que podía dejar, pero inevitablemente tiene un segundo material, va a desacoplar. Y lo hizo bien porque este efecto lo terminó activando en la draw phase. Si lo hubiera hecho en la main phase, pues obviamente se hubiera perdido todo. Pero en la draw phase activó, mandó Balroch, Standby phase. Su efecto si hay un campo, bueno, una carta mágica de campo juego, pues se puede invocar de modo especial. Y claro, al ser mundo zombie, pues nos va a hacer tizas, ¿no? Hasta aquí, ¿qué campo tenemos? Más allá de que obviamente teníamos una forma de contrarrestarlo porque el top deckeo del libro de la luna realmente vino muy bien. Tenía Balroch para negarnos a nuestros monstruos porque van a ser todos zombies y cada vez que se active puede o negarnos o cerrarnos una carta de nuestro campo de cementerio. El propio Shen por su prefecto continuo de cerrarnos las cartas pues va a ser muy molesto. El Shenjin que va a estar ganando mucho ataque, cuando se cierra una carta el rival puede activar algún efecto de desterrar una carta de nuestro campo y del cementerio, así que hay que jugar mucho con eso. La decisión de activar el Book of Eclipse, el libro de la luna, ya hasta en inglés lo digo, en español también, difícil porque tenías o para negar o para evitar que todas las cartas se vean desterradas, pero también el que nos niega algún efecto importante pues iba a ser muy... Así que el libro de la luna, volteamos Battle Lords, Mirmeleóntida, vamos a buscarnos la trampa para poder activar la habilidad. Vamos a activarla, revelamos el Uberjotea, mandamos el agujero de trampa para ir nosotros dos. Bueno, nos seguimos el Boronles y la Púdica. Cera va a tocar campo, nuestro Mirmeleo se ha ido desterrada por el efecto de Shen y eso gatillo el efecto para que se puedan irse tanto Cera como otra carta más de nuestro cementerio a la zona de destierros. Lo bueno es que ya nos libramos de ese efecto. La Beatriz no tiene nada que hacer porque no tiene materiales, así que simplemente territorio atrapadora. Ya que activa un efecto, podemos jugar desde nuestro extra deck al campo a nuestra atrapadora Atipus y obviamente la segunda parte de la habilidad también nos permite hacer una invocación adicional. O sea, así que derrota, bueno, así de... Para salir de apuros, la habilidad está bien. Púdica va a buscar el jardín atrapador y aquí volvemos a hacer lo mismo que el atrapador. Vamos a mandar cementerio, bueno, Cera va a activar otra vez, agujerotea, se activa, descartamos, invocamos, invocas a la Dionea, sellamos Boronles, Cera va a jugar otra carta, agujero trampa vacío. Tenemos campo completo, lo cual no está mal. Pingu va a entrar al campo, vamos a desacoplar, vamos a irnos carta, nos seguimos otra atrapadora. Aquí vamos a hacer otra invocación por Exit. ¿Y por qué? Porque como ya nuestro rival ha invocado dos monstruos de deck extra, podemos invocar al Tifón. Ya habrán visto que lo mencioné. No solo evita de que ya no podamos hacer Special Summons para el resto del turno,
pero ya tenemos un buen campo para pasarlos por encima. Aparte que el efecto de devolver carta del oponente a la mano no hace target, así que nos podemos lidiar con el Shen, que realmente es un dolor de cabeza. Desacoplamos, lo devolvemos, ningún problema, atacamos Shen, atacamos su Valor Roach y terminamos turno. No hay necesidad de atacar a la Beatriz, primero porque obviamente la Cera no lo pasa y otra porque ya no tiene materiales. De lo que sí que había de qué preocuparnos era justamente de esto. Bottomless, primero, ya que se invocó el Valor Roach por el efecto de esta carta, pues simplemente lo desterramos y ya no es ningún problema mayor. Aquí, por el efecto de Cera, por haber activado una carta trampa, podemos invocar Special un monstruo atrapadora del deck y jugamos Mirmeleontic. ¿Y qué hace? Vamos a deshacernos de su campo, y con ello el campo es... Si no hubiésemos deshecho de nuestro Valor Roach, si hubiese estado, bueno, nuestro no, del oponente, hubiese estado en el cementerio, obviamente reviviría porque el Jardín Atrapador está en el campo. Pero claro, el mundo zombie, al jugar mucho que todos nuestros monstruos se hacen zombies y juega con una sinergia realmente increíble, pues deshacerse del campo también era muy importante. Seteamos Pesadilla del Agujero Atrapador, como sé que se ve esta carta, la Low va a targetear, va a mandar a la Gigi, va a invocarse, pero claro, entre tantas jugadas, especialmente con un deck como este, pues tanto él y como yo nos demoramos mucho en hacer jugadas y terminamos ganando por límite de tiempo. Aunque yo lo veo mucho con el campo que teníamos, que iba a ser muy difícil que nos esté dando una remontada. Ok, cuarta partida, y como les dije, ahora sí me acordé el nombre del personaje. Con Nash, ahora nos enfrentamos al mismo, bueno, no al mismo rival, o sea, con el mismo personaje, pero con habilidad distinta, solo que ahora tiene 29 cartas en el extra deck. O sea, tenía más cartas el propio extra deck que mi propio mazo. Así que imagínense, bueno, este deck realmente tiene para buscarse cartas a lo loco y te puede dejarte unos campos realmente interesantes, pero el rival le alcanzó para dejarme 3 monstruos Exit en general, así que fácilmente vamos a dejar que termine a hacer todo su combo y tal, porque todos sus monstruos increíblemente se terminan invocando Special. ¿Ves? Ahora sí, Tiburón Sur o Tiburón Trias, todo lo que tú quieras, pero nos terminan dejando este campo que es realmente bueno. Entre sus monstruos que terminan haciendo disrupción y tal, y no te deja nada seteado, y termina con un Dweller, que siempre el Dweller va a ser una carta muy molesta para nuestros cementerios, pero de como los Raptrix siempre termina aprovechando más su cementerio en el turno 2, especialmente por la agujerotea que nosotros queremos hackear su efecto, pero no va a ser ningún problema. El Dweller en esta partida va a ser el menor de nuestros problemas porque hay que jugar en torno tanto al Caballero Nash como al Valiente Tiburón Lance. Acá nos va a activar, pero no nos va a afectar en absolutamente nada, ya se los adelanto. Y aparte que tuvimos la mala suerte de robar un montón de monstruos, a menos queremos robar alguna que otra carta simplemente para variar y tener más que tener. Pudica va a buscar el campo, vamos a activar la, bueno, invocación por enlace, invocamos a Cera, vamos a jugar el campo, pero al igual que Caballero Nash va a desacoplarse, va a ver nuestro monstruo, pero no importa. Jardín Atrapador, tenemos otra invocación adicional. Mirmeleontida, vamos a buscar la trampa de agujerotea, vamos a hacer otra vez nuestra invocación por enlace. Cera vuelve a tocar campo, va a activar el efecto Tiburón Lancero, va a targetear, se va a deshacer de nuestro monstruo, pero ya les digo que lo bueno que tiene este deck, y por algo se ha mantenido el turno, es que a pesar de estas disrupciones, pues al deck no le molesta tanto. Bueno, más allá de que por algo se juegan 2 Ceras y que si lían con la segunda, pues no puede ser un pequeño problema, pues, especialmente por los efectos que tiene Cera de setearte más cartas trampa de agujero y poder revivir, bueno, invocarte del deck algunos monstruos, pero luego de haber gastado, que, bueno, hacer que el rival se haya gastado todos sus recursos, especialmente porque no tiene ni una trampa o mágica seteada, pues nos viene bien, ¿no? Valió completamente la pena. Mandamos Pudica al cementerio, añadimos Diona, añadimos una de las trampas, vamos a invocar a la Atipus, descartamos un agujero trampa, Atipus va a seleccionar ambos monstruos, va a desterrar una de esas cartas para destruirlo. Como bien les he dicho, el dólar no nos va a afectar en absolutamente nada. Se va a invocar Diona, Diona va a invocar a la Pudica, Pudica va a desterrar a uno de sus monstruos, desterramos al dólar para que no tenga materiales. Vamos a invocar a la Pingu, Pingu va a activar su efecto, vamos a desacoplar, vamos a irnos al Aracno. Aracno se va a invocar Special, tenemos a Pudica, tenemos a Aracno, podemos hacer otro Exit, ya teníamos un montón de ataque para atacar y al final el rival se terminó rico. Ok, última partida. Parece que habré equivocado a repetición, pero no, la verdad que bueno, no sé qué tan famoso ahora sea utilizarlo como personaje, pero bueno, en este caso arrancamos de primero. Y bueno, ya en líneas generales de lo que he visto del deck, en realidad el deck con las salidas que tiene, con la facilidad que tiene de buscarte cartas, es realmente, te podría decirte que es medianamente divertido, ¿no? Yo sé que deben haber muchos decks que encima son, pero es que si bien este deck cumple lo que hace ser control a diestra y siniestra, pero bueno, es al final, ese es algo, es el ciclo de la vida del juego, ¿no? Siempre terminas con un deck que te puede controlar bastante y luego de un mes o 2 meses, teniendo en cuenta que ya el siguiente mes es la Copa KC, pues bueno, ya seguramente se lo bajarán de alguna otra forma, a lo mejor termina haciendo reto con la habilidad. Acá nosotros arrancamos de primero y creo que estas son de las pocas partidas que recién había empezado a jugar cuando ya más o menos ya tenían claro cómo funcionaba el deck y tal, porque a pesar de que puede ser sencillo todo lo que estoy haciendo, cuando ves realmente el deck de primeras, cuando lo tienes que jugar tú y no solo ver lo que hacen los demás, pues es realmente complicado, no les voy a mentir. Jardín Atrapador, vamos a tirar el efecto de agujerotea, descartamos el agujero de trampa vacío, vamos a invocar a la... Terminé invocando a la Pudica, creo, no, sí invocamos a la Pudica. ¿Por qué? Porque quería
era mejor para mí, o al menos en esa partida, tener a la Diona a la mano. Desacoplamos, bueno, al final ni la terminé invocando. O sea, mira tú que al final yo me terminé invocando. Ya la tenía en la mano, te parece, ¿no? Aracno, para poder proteger a nuestras cartas seteadas agujero para que no se seteamos a Aterradora Pesadilla y el agujero de trampa. Vamos a invocar a la Diona. Diona va a revivir a la Leo. Tenemos otro exit a nuestro favor y podemos invocar al Abyss Dweller. Y con esto terminaríamos turno. Pues no, ya les he explicado que podemos dejar Cena en el campo y la Pingu, o podemos hacer Cularia para revivir a nuestra Pingu y tener nuestras cartas seteadas que no se vayan al cementerio cuando se... El campo es bueno, si bien sabemos que la Pingu no tiene ningún material que la vuelva inafectada por ciertos monstruos. Eso va a ir cambiando también dependiendo de los monstruos que termine mandando el adversario al cementerio, que puedan gatillar el efecto de la Pingüícula. Y creo que es la primera vez que digo siempre con duele activo efecto. Su cementerio se va a haber negado, pero creo que al rival le da igual. Estamos jugando una habilidad de conejo rescatador. Sabemos que este deck también, al igual que de la versión de Rebeca, pues suele invocarte monstruos así a lo loco. Y juego una versión de esto, no tanto, que combina los Usharko con las exohermanas. A Sofiel, de todas formas, teníamos cartas para proteger. Acá el rival creo que podía negar una carta que esté en el campo, bueno, por su nombre, y terminó negando Aterradora Pesadilla y el agujero de trampa. Y es importante que se acuerden de este detalle, porque al final, que nos sea negado esta carta, pues le terminaría costando la partida. Y bueno, a ver, acá desterramos, vamos a simplemente destruir. Creo que acá pude haber jugado mejor y activado antes, en el momento que se activa la carta y no cuando se activó su efecto, porque así hubiéramos evitado justamente esa jugada, ¿no? Le destruimos su carta y termina jugando su Sharko, va a revelar a otro, va a invocarse a sí mismo y va a invocar al de... sí, al Unisharko, va a invocar a nivel 5 que también nos puede negar, así que hay que estar atento con eso. Tenemos que jugar en torno a esa carta que nos llegó y al efecto que tiene este Sharko, que durante su main phase, si no me equivoco, no me acuerdo si era... O sea, este efecto se podía activar ya sea en su main phase o en nuestra battle phase. La verdad que me cuesta un poco acordarme, y eso que solamente lo tengo como un deck de autoduelo para farmear experiencia. Y lo que tenía en el campo, acá va a invocar a la Icura, que también va a ser un... Termina invocando al Rapsodia de Furia, que no me acuerdo qué hace. Ah, verdad. Va a desacoplarse, va a acoplarse 4100. Recordamos que como este Shusharko fue utilizado, y, bueno, con el Shari Shusharko, gana el efecto de que esta carta, más allá de negar los efectos que tiene, pues no puede atacar directamente, así que es sencillo con eso. De todas formas, teníamos que buscar una forma de deshacernos de este monstruo. Recuerden que estamos en la main phase, así que había una forma de hacer, pero claro, ya entre todas estas jugadas que les estoy mencionando, ya había pasado un muy buen tiempo desde que había jugado la carta de la exohermana. Este efecto lo terminó activando antes de la main phase. ¿Y qué es lo que pasa? Que decido activar esta carta. Recordando lo que les he mencionado, esta carta está negada. Tú lo sabes, yo lo sé. La cosa es, el oponente se acordará de que negó esa carta. No se acordó, terminó activando su efecto. ¿Y eso qué pasa? Pese a agujero de trampa, o como sea que se llame, ¿no? Agujero trampa de la atrapadora. ¿Y qué hace? Que cuando su Sharko activó su efecto para negarnos esta carta, que por sí estaba negada, pues nos dio luz verde para activar esa carta, negarle su efecto y destruir su carta, y que su One Turn Kill, que nos ataque con 4100 directo, ignorando todo ese campo de aquí, pues haya sido en mano. Negado, destruido, Cularia se estira ambos boca abajo, se termina activando el campo, nos terminan quitando puntos de vida, pero con tremenda jugada de 1000 de IQ, pues al rival ya no tenía nada más. Y bueno, gente, esta ha sido mi versión post-banlist de las Tactics. Espero que realmente les haya gustado el video con todo, y que todavía falta para que se anuncie, que se apliquen los cambios, pues hay que estar preparados. O al menos espero que esta versión les haya servido mucho. Ya saben, como siempre, dejen su like, comenten qué les ha parecido este video y recuerden suscribirse, que ya poco a poco estamos llegando a los 500. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Adiós.